Shalom, hermanos. Esta vez venimos con la parashá Harei Mot, después de la muerte. ¿De la muerte de quién? Bueno, vamos a ver. Levíticos 16:1 del 20 al 27, esto va a estar. En Ezequiel 22, en Amos 9:7 y Juan 7:1. Esto es lo que conforma la parashá de esta semana. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron al Señor. Levíticos 16:1, la porción combinada de la Torá de la semana pasada, Tashria Metzorah, discutió las leyes de impureza y pureza. Esta semana empezamos con después de la muerte de los hijos de Aarón. Abiú, uno de ellos, significa su nombre, mi padre es él. Nadab significa ofrendas voluntarias. Nadab, a Hashem le gusta el incienso con olor fragante. Abiú, sí, claro que sí. Ups, me siento un poco mareado. ¿Qué pasó ahí? Es que el texto nos dice que habían estado bebiendo. Entonces, Levíticos 10:9 nos dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Cómo iban ellos? Mareados. Bebieron sidra. Entraron al tabernáculo y murieron. ¿Qué vieron dentro del tabernáculo? En el tabernáculo no entraron en el lugar santo, sino que entraron en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y en aquellos tiempos estaba toda la presencia de Dios. Vieron algo como lo que describe Ezequiel. Miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se movían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Y sigue describiendo todo esto, Ezequiel, la presencia de Dios, cómo estaban. Estos solamente son los que sostienen el trono de Dios, con las ruedas, con ellos, están debajo de la rueda de Dios, pero arriba en el trono está Dios mismo. Y entonces, al entrar al lugar santísimo, se encuentran con todo este fuego que los quema. Y inmediatamente. Ahora, 1 Pedro 4:12 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera conduciendo. A veces Dios nos mete en el fuego, en pruebas difíciles, que no son difíciles para otra persona, pero para ti sí. Sí, nos mete, pero lo está probando. Si realmente le amamos a Él, tenemos que confiar en Él para pasar las pruebas, poner su mirada en el Señor Yeshua. Y no sea como Pedro, que bajó de la barca, Yeshua venía caminando en el mar y le dijo, quiero ir contigo, ¿puedo? Y dijo Yeshua, sí, ven. Y ahí va Pedro caminando sobre el agua, de repente voltea para los lados y empieza a ver torbellinos, vientos, problemas, discusiones, cualquier cosa que le esté quitando su paz. Eso es lo que empezó a ver. Y entonces inmediatamente se empezó a hundir. Y le pidió ayuda otra vez a Yeshua. Ayúdame, Señor, porque me ahogo. Y el Señor lo saca y lo levanta y le dice, hombre de poca fe. ¿Qué le faltó ahí a Pedro? Poner la mirada en Yeshua, como lo iba haciendo, en lugar de estar viendo los problemas, caminar hacia Él, confiar en Él, tener fe, y no se hubiera caído. Pero bueno, eso nos lo pusieron, por ejemplo, a nosotros, para que no nos ahoguemos en nuestros problemas, sino que pongamos la mirada en nuestro Salvador y salgamos a flote.
Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño, que él nunca les mandó. Entraron en la presencia de Dios sin hacer sacrificios y prepararse. Murieron al instante, pues Dios es fuego consumidor. Y ninguna persona con pecado o sin sacrificio puede estar delante de su presencia. El Señor le dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no venga cuando quiera al lugar santísimo. Detrás de la cortina frente a la cubierta de expiación en el arca, o de lo contrario morirá. O sea que no nomás es que esté borracho, sino que no venga a este lugar en cualquier día. Cualquiera no podía entrar en este santuario, sino solo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Incluso solamente una vez en todo el año, en el día de expiación, en el día de Yom Kippur, en el séptimo mes, al día 10. No, ningún otro día, ninguna otra hora, ninguna otra persona podía entrar. Por eso Nadab y Abiú murieron instantáneamente, porque no les era permitido entrar y estar en la presencia de Dios. Levíticos 16 nos habla de varios sacrificios especiales. El día de hoy vamos a hablar del sacrificio de los machos cabríos. Muy bien. Ok. Levíticos 16:10. La cabra elegida por la suerte como chivo expiatorio será presentada viva ante el Señor para ser utilizada para hacer expiación, enviándola al desierto como chivo expiatorio. Él debe poner ambas manos sobre la cabeza de la cabra viva y confesar sobre ella toda la maldad y rebelión de los israelitas, todos sus pecados, y ponerlas en la cabeza de la cabra. Enviará a la cabra al desierto al cuidado de alguien designado para la tarea. La cabra llevará consigo todos sus pecados a un lugar remoto y el hombre la liberará en el desierto. Levíticos 16:21. Esa es la ofrenda de la expiación para la purificación del santuario del sacerdote. Entonces se dice que en Yom Kippur se hacen estos extra sacrificios, aparte de todos los demás. 2 machos cabríos. La palabra Azazel es una palabra para decir machos cabríos. Muchos lo confunden con el diablo o el demonio por el libro de Enoch, pero en realidad no es así. Azazel solamente es una palabra hebrea para decir macho cabrío, pero obviamente existe el ídolo pagano ese macho cabrío, pero no tienen nada que ver con estos sacrificios, porque vamos a estudiar el día de hoy. Estos tenían que ser idénticos, tomados de la misma región, edad y color, igualitos, como si fueran hermanos gemelos. Uno de ellos era dejado y sacrificado allí, ¿sí? Y el otro era llevado al precipicio. Una nota muy interesante es que Yeshua, cuando empezó su ministerio, era un Shabbat en un Yom Kippur. Ahora, ¿cómo sacamos esa deducción? Él pasó 40 días en ayuno en el desierto antes de empezar su ministerio. Normalmente, en el mes de Elul, se hace el ayuno de 40 días hasta el día de Yom Kippur, ¿sí? Ese ayuno abarca los días 10 temibles, los 10 días últimos. Está el 1 al 30 ayunando, del día 1 al 10 ayunando, pero estos días son más difíciles, ayuno más fuerte, y hay una pelea más fuerte, y es cuando Yeshua fue tentado en estos días, en los días terribles antes de Yom Kippur, ¿sí? En el día 30 de este mes se celebra de Elul, 30, el primero se celebra la fiesta de Rosh Hashanah, pero faltan 10 días para Yom Kippur. Entonces cuando llega Yom Kippur, Yeshua empieza su ministerio, después que fue bautizado por Juan el Bautista, y entonces empieza a hablar en la sinagoga en un día de Yom Kippur. Pero lo interesante de esta historia, en Lucas 4, que Yeshua les habla acerca del versículo donde dice que he aquí me ha ungido el Señor para traer sanidad
y jubileo a todas las personas, a levantar a los caídos, a dar libertad a los cautivos, al jubileo del Señor. Y luego se sienta y todos se le quedan mirando. ¿De qué estás hablando tú? Les dijo, esta profecía se ha cumplido el día de hoy en mí. Él les estaba diciendo que él era el Mesías, por lo cual no le comprendían que él. Pero no solo eso, sino que seguimos leyendo y luego les empieza a predicar, viendo como en cualquier sinagoga. Primero lees la Torah y después predicas lo que vas a predicar. Y empezó a predicar que Naamán, dice que en los tiempos de Naamán había muchos leprosos en Israel, pero no fue enviado Elías a ninguno en Israel, sino a Naamán, el sirio, un gentil. Y eso enojó a los judíos. Pero no termina ahí. Luego dice, Elías no fue mandado a ninguna viuda de Israel, sino a la viuda de Sarepta. Entonces, otra gentil fue enviado Elías. Entonces, eso les enojaba más porque ahora estaba diciendo que Dios permitía gentiles en la sinagoga. Lo agarraron, lo llevaron afuera hacia un precipicio en ese día de Yom Kippur y lo querían tumbar, aventar por el precipicio. Así como al macho cabrío, Azazel, también, que era arrojado al precipicio. Bueno, al principio no era así, era mandado al desierto, como dice la Escritura. Pero luego, dicen los Midrash, que una vez el macho cabrío se regresó a la ciudad y en ese día hubo tal maldición en Israel por todo un año, hasta el siguiente Yom Kippur. Por eso aprendieron a amarrarlos y llevarlos hasta el precipicio, asegurarse de que había caído y se había muerto, para que no cayera la maldición, y que el macho cabrío se llevara todos los pecados. ¿Sí? Pues a Yeshua le quisieron hacer lo mismo en un día de Yom Kippur. También Yeshua es el Hijo del Padre, ¿verdad? A Barrabás, al mismo que lo iban a castigar y lo liberaron ese día de Pesach, ese día de Pascua. El nombre de Barrabás completo es Yeshua Barrabás. Yeshua, Hijo del Padre. Yeshua. Bar es para decir hijo en hebreo. Abba es para decir padre. Entonces, el nombre de Barrabás significa Yeshua, el Hijo del Padre, así como Yeshua, el Hijo del Padre. Los dos venían de Galilea. Uno de ellos iba a ser liberado y el otro iba a ser castigado, crucificado. Lo mismo sucede con los machos cabríos que presentas en el Yom Kippur. Los dos son idénticos. Los dos, uno de ellos va a ser liberado y el otro va a ser llevado al desierto. También en Levíticos 16:22 nos dice que elegían a alguien especial para llevar al macho cabrío y después tenía que lavar sus ropas. En el Evangelio también encontramos que Simón de Cirene vino y le pusieron a cargar la cruz junto con Yeshua, llevándolo así hasta el Calvario, dirigiendo al macho cabrío de la misma manera. No solo eso, sino que en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. O sea que él puso todos los pecados nuestros, los puso allí, en ese macho cabrío. Por supuesto que Yeshua es el Cordero de Pesach, pero también está cumpliendo la fiesta de Yom Kippur. Esta tenía que ser cumplido por el Mesías para purificación y expiación de todos nuestros pecados. En el momento que Yeshua murió, en Mateo 27:50, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que estaba en el lugar santísimo donde Nadab y Abiú murieron porque no podían entrar a la presencia de Dios, se rasgó de arriba hacia abajo, porque vino un ángel y lo cortó, dice, de arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Por lo tanto, ya que tenemos a un sumo sacerdote que ha ascendido al cielo, Yeshua, el Hijo del Padre, de Dios, mantengamos firmemente la fe que profesamos, porque no tenemos un
Cohen Gadol, sumo sacerdote, que sea incapaz de empatizar con nuestras debilidades. Pero tenemos a uno que ha sido tentado en todos los sentidos, al igual que nosotros, sin embargo, sin pecado. Hebreos 4, 14 al 15. Cuando Yeshua murió sin pecado como ofrenda a causa del pecado, el propio cielo tomó su ropa, desgarraron su ropa, al igual que la costumbre del luto judío de un padre que pierde a su hijo. En el templo, Dios estaba haciendo lo mismo, como rasgándose la cortina porque habían matado a su hijo. Y tembló porque esto iba a destruir al mundo, que le habían matado a su hijo. Mas este era el plan de Dios. Yeshua resucita a los 3 días y se cumplen las demás profecías que él venía cumpliendo, de aún desde antes de nacer. Aquí vemos cómo el templo, los sacrificios que estaban haciendo en el templo, ya no iban a ser válidos después de ese día. Hay una historia en el Talmud acerca del macho cabrío. Esto pasa, dice el Talmud, que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, esto es en el año 70, después de Mesías, vino Roma y destruyó el templo, todo lo destruyó. Pero dice que 40 años antes de que sucediera eso, cada año que hacían el Yom Kippur, no hacía efecto el sacrificio, porque a la verdad ponían un moño en la puerta de la pared, en la puerta del templo, ponían este moño rojo lleno de la sangre del macho cabrío que sacrificaron. Cuando el macho cabrío era aventado al precipicio, esa tela se volvía blanca, porque decía, como los pecados fueran como grana, serán como blanca lana. Ese milagro aparece en sus libros, en Talmud, que sucedía cada año. Pero después, en esos días, 40 años antes de la destrucción, nunca más volvió a ponerse blanco. Siempre quedaba rojo, manchado. Lo que pasa, en realidad, también había otra profecía. Dice que las puertas se abrían en las noches. Las puertas eran súper pesadas. Se tenían que levantar muchos sacerdotes, como 11, para poderla abrir. Entonces, durante los 40 años fue abierta esa puerta durante las noches todo el tiempo. No sabían quién era, pero la abría. Todo eso significaba una profecía que habla acerca de que venía destrucción y soledad al pueblo de Israel por la profecía que estaban diciendo. Entonces todo eso aconteció 40 años antes. En el año 70 fue destruido el templo y ya no se hicieron más sacrificios. Pero ¿a qué tiempo nos lleva, si es en el año 70 menos 40 años, a qué época nos lleva? Al año 30, ¿verdad? El año 30 de nuestra era. Pues el año 30 fue más o menos cuando Yeshua murió y fue el sacrificio perfecto que Adonai aceptó. Y no más sacrificios, no más templo, no más nada de eso va a continuar sirviendo, porque lo único que sirve al día de hoy es la sangre de Yeshua, el que derramó su sangre por nosotros. Ahora, si nosotros vamos a orar en un lugar oscuro, un lugar apartado, así como Yeshua hacía en las mañanas y en las noches, entramos al lugar santísimo por medio del sacrificio de Yeshua. Y esta vez no morimos, sino que salimos con la bendición de Dios. Cuando usted ora, intercede, pide ayuda de Dios, Dios obra de una manera poderosa. Ahora usted se mete al lugar santísimo a través de Yeshua con su oración, y no tiene que ser cada año en Yom Kippur, tiene que ser todos los días. Shalom, hermanos, espero que sea de bendición para ustedes, porque para mí lo ha hecho. Shalom.